Esto fue Cité Tango de Astor Piazzolla, o más conocido también como la canción de Los Simuladores. Y me pareció un buen pie esta canción, porque hoy no vamos a hablar de los simuladores, eso si querés podés encontrarlo de lo que hicimos en Rosh Hashanah. Pero vamos a hablar de un grupo de personas que creo que hizo mucho tiempo atrás cosas tan increíbles como los simuladores y se conoce muy poco. A ver, ya que no tenemos, yo ahora no llego a leer lo que escriben del otro lado, voy a hacer esta pregunta. A ver, ¿quién sabe de los que estamos acá o escuchó alguna vez que hubo piratas judíos? No, piratas judíos del Caribe. Por acá los que vinieron a la Torá me dicen no. Bueno, lo que te voy a hablar esta noche de Kol Nidre son historias increíbles, poco conocidas, de piratas y corsarios judíos que tuvimos en el Caribe y en el Mediterráneo y que poco se conoce. A ver, esta historia a mí hace varios años me generó mucha intriga. Ya no sé cuánto pasó, pero será hace unos 10 años que por un proyecto que en ese momento se llamaba Shagriría, estuvimos en Puerto Rico, ahí en Centroamérica, y empecé a escuchar las primeras personas que me dijeron, ¿sabés que hubo piratas judíos? Y fue algo que me quedó ahí, que me quedó resonando, hasta que pude encontrar un libro de un escritor, de un historiador estadounidense que se llama Edward Kritzler, quien escribió un libro con documentos muy serios, cartas y testimonios de la época, demostrando que existieron los piratas judíos en el Caribe, y vamos a dar acá algunas pruebas de que esto es verdad y que esto también tiene algunas cosas para ayudarnos en nuestras reflexiones. Primero, cuando hablamos de piratas o corsarios, la diferencia primero con los corsarios, porque hubo de los dos, es que los corsarios eran como piratas oficiales, tenían una licencia de algún rey, algún monarca, algún gobernante para que lo que recaudaban iba a la corona. Y todo esto tuvo que ver mucho con el mundo que se empezaba a construir y se empezaba a configurar después de la llegada de Colón y diferentes navegantes a lo que es nuestra propia América. Sé que hay gente conectada de Brasil, de España, de México, y lo que vamos a hablar tiene mucho que ver con todos estos lugares. La historia de alguna manera empieza con el mismo Cristóbal Colón, que si bien hay algunas hipótesis o teorías, por lo que entiendo, no completamente demostradas de que él era criptojudío o como les decían a ellos en ese momento, marrano, lo que sí es cierto y lo que sí está comprobado es que gran parte de la tripulación que fue con Colón y que fue en diferentes misiones que se hicieron a América, empezaron a ser criptojudíos. O algunos, que ahora vamos a hablar, judíos oficialmente reconocidos como tales. ¿Por qué los judíos estaban ahí? La explicación es bastante lógica y tiene que ver con que de la misma manera que nosotros hacemos los chistes de turcos comerciantes y que saben esto de comercio, más allá del chiste hay una base muy real, y es gran parte de diferentes judíos se dedicaban al comercio. Otros empezaron a dedicarse a las diferentes ciencias y muchos de ellos empezaron a volverse
especialistas, por ejemplo, en técnicas que hasta ese momento no se conocían, que tenían que ver con la navegación, y otros que se dedicaban al comercio tenían sus propias redes a partir, si ahora hablamos de Facebook como red y que estamos todos conectados, en ese momento la red que había era decir soy judío o incluso soy criptojudío y me encuentro con mi par y puedo armar una red para yo te llevo esto, yo te llevo lo otro y está. ¿Cómo eran, sí, como comerciantes? Bueno, les fue muy exitosamente bien, desde ya que había de todo, pero esto empieza a explicar cómo se va a formar esta historia de los criptojudíos y especialmente de los piratas y corsarios judíos que existieron. ¿Qué pasa? La llegada de Colón a América viene acompañado, como ya hablamos con la historia de Spinoza, de la expulsión de los judíos primero de España, de Portugal, en paralelo y años atrás habían sido expulsados de Inglaterra y de otros países, con lo cual el tercer factor, además de estas habilidades, es que había muchos judíos o públicos o secretos que estaban ansiosos no solo de la aventura, sino de buscar una nueva tierra. Si hoy en día se habla de ser refugiados, se habla de no tener ciudadanía, imagínate en ese momento lo que era no tener dónde estar. Y alguno podía decir, bien, me convierto y me quedo en Portugal. Bueno, eso hicieron muchos, para afuera se convirtieron porque no les quedaba otra, como se recuerda muchas veces en la noche de Yom Kippur, pero la situación empezó a complicarse porque si alguien veía que, por ejemplo, el negocio de evento era muy exitoso, con que tan solo alguien haga una denuncia de que esa persona era judaizante, que promovía en secreto el judaísmo, podía ser tomado por la Inquisición y, como sabemos, la Inquisición podía obligarte a decir lo que ni siquiera querías decir. Con lo cual, la situación tanto de los judíos como de aquellos que eran conversos, pero que de alguna manera seguían ligados al judaísmo, era sumamente peligrosa. Entonces se empieza a dar la oportunidad de muchos de encontrar un nuevo rumbo y un nuevo futuro. Y te quiero hablar, ¿sí? Porque hay muchas historias de estos judíos piratas y corsarios. Te quiero hablar de dos principalmente, que la historia de ellos me parece fascinante e increíble. Uno se llamó Sinan Reis y el segundo se llamó Samuel Palache. Sinan Reis fue un refugiado judío de España, que se escapó de España, que llegó a lo que se estaba por desarrollar como el Imperio Otomano. Y su historia, bien podrás, y acá sí habrás escuchado, está ligada a uno de los piratas y corsarios más conocidos, Barba Roja. El famoso Barba Roja, ¿sí? Acá me dicen, sí, mi barba, por lo menos tengo esta barba roja, pero no soy pirata. Igual algo que voy a aclarar, estos piratas judíos no llevaban parches en el ojo, ni tenían esta imagen que podés imaginarte, pero sí fueron piratas y corsarios. Barba Roja fue casi como el brazo armado de los turcos para avanzar y seguir conquistando, para avanzar y para seguir conquistando su desafío por el Mediterráneo con lo que era el Imperio Español. Y lo que dicen los historiadores es que Barba Roja, por más fama que tenía, él prefería delegar lo que tenía que ver con las batallas, con la estrategia, con la navegación. A él le gustaba construir diferentes embarcaciones y al que tuvo como su mano derecha fue un hombre conocido como Sinan Reis, apodado como el Gran Judío, que vivía bajo el reinado musulmán abiertamente como judío
y que una de las características que destacaban de él es que cuando Barbarroja básicamente llegaba a un lugar, iba a conquistar y decía vamos a masacrar al enemigo, Sinan era el único capaz de decirle, mirá, nosotros no somos como ellos, de nada nos sirve esto, vamos a intentar garantizar un trato humanitario para cada uno de ellos. Sinan tuvo entre grandes conquistas, ¿sí? Fue uno de los que hizo y que logró que el imperio, ¿sí?, al que servía pueda desafiar a España, pueda dominar prácticamente por más de 30 años el Mediterráneo. Y como cuentan las biografías, de hecho este nombre, si buscan Sinan Reis, va a aparecer, fue el mismo Barbarroja el que le confió los tomos de su memoria. Era tal la confianza que tenía Barbarroja en Sinan que él emprendió las misiones más difíciles, siguió siempre orgullosamente como judío y aprovechaba para pelear con los mismos enemigos que a él lo habían expulsado. Una de sus grandes batallas fue la conquista en 1534 de Túnez, y en Estambul está la lápida de Sinan Reis, donde se lo compara con el mismo Yosef. Recordemos que Yosef en la Biblia era el primer ministro del faraón y se dice que fue el que más daño generó hasta a los españoles en el imperio, ¿sí?, en el Mediterráneo y en esta lucha que había antes de la llegada de los estados modernos. Y la segunda historia que te quiero contar creo que todavía es más apasionante y hasta tiene una relación con alguien de nuestra comunidad, ya vamos a ver. Y empezó unos años después y es la historia de Samuel Palache, quien fue rabino, y presta atención, corsario, porque trabajó también para otros imperios, fue pirata independiente, fue comerciante, fue diplomático y ahora te voy a contar algunas cosas de él. En un ratito vamos a mostrar algunas evidencias de Samuel Palache. Cuentan los historiadores que él creció en la ciudad de Fez de Marruecos, su padre era rabino, y con sus hermanos escuchaban, como podíamos escuchar nosotros de pequeños, las historias de piratas, de corsarios, de navegantes, e imaginaban no solo salir de su ciudad, sino de alguna manera poder luchar por el honor de los judíos y poder tener aventuras y poder prosperar. La cuestión es que Samuel de joven se fue de su ciudad, se hizo un comerciante muy próspero, y la mezcla entre comerciante, pirata y después corsario, porque iba a ser contratado por los grandes imperios, se empieza a diluir y empieza a hacer un poco de todas estas cosas. Él hablaba español como nosotros, porque venía de una familia sefaradí, hablaba árabe y también hablaba diferentes lenguas, lo que le va a permitir de alguna manera conectarse con el mundo. Y es tan así que en el año 1602 el mismo sultán turco lo envía a él a negociar, ¿sí?, con la misma corte española, un acuerdo comercial. Era de las personas que escuchaba que era no solo habilidosa para hacer acuerdos comerciales personales, sino para representar a todo un imperio negociando con otro imperio. Viaja a Madrid. En Madrid empieza a escuchar rumores de que lo acusan de ser un maestro dogmatizador. ¿Qué significaba esto? Que él buscaba llegar allá para convencer a conversos cristianos que vuelvan al judaísmo, cosa que en parte era cierta. Después en su vida permitió a muchos conversos que vuelvan al judaísmo, lo cual se tiene que refugiar, y casi como una historia de espionaje
encuentra refugio en la embajada francesa. Dicen prácticamente los testimonios que a todo el mundo le daba algún tipo de inteligencia, algún tipo de información para lograr algún acuerdo o para lograr ir más allá. Tenía embarcaciones que llevaban el nombre como la reina Esther, el escudo de Abraham o el profeta Samuel, llevando su judaísmo con mucho orgullo. Y cuando logra salvarse de esta trampa de la Inquisición, que fue de las más peligrosas en Madrid, va a ir a Holanda. Y en Holanda va a poder permitir que empiece a desarrollarse la comunidad judía, básicamente de muchos portugueses o españoles que vuelvan a su judaísmo. Y en estos años va a ser lo que hablábamos en Rosh Hashanah, donde el joven Espinosa va a empezar a crecer en esta misma comunidad que va a ser fundada por Samuel Palache, porque Samuel Palache sí va a ser el primer presidente de la comunidad de Ámsterdam, que se llamaba, ¿sí?, si mal no recuerdo, Neve Shalom, y va a ser casi esas figuras que todo el mundo le pedía consejos y ayudas. ¿Qué se le va a ocurrir como genialidad? Y en esto que te digo, nada tiene que ver con esta imagen de esos piratas o corsarios. Samuel, que era claramente un hábil comerciante, va a inaugurar, y yo diría casi en paralelo a Maquiavelo, lo que va a ser la diplomacia. Samuel Palache dice: en Holanda están los calvinistas perseguidos por la Iglesia Católica y por la Inquisición. Tengo, ¿sí?, en Estambul a los otomanos, que también eran enemigos de España. ¿Qué tal si hacemos un acuerdo para que Holanda y, o sea, en ese momento, ¿sí?, Holanda y el Imperio Turco Otomano empiecen a trabajar juntos? Y lo que va a conseguir Samuel Palache es que va a ser básicamente representante de ambas partes, va a convencer a las figuras más importantes de ahí para hacer este acuerdo, y este acuerdo va a ser uno de los hitos de la diplomacia de lo que podemos llamar esta época. A ver, si me ayudan, ¿sí?, la gente que tenemos acá, nuestro gran equipo de Infocus, para que vean esta imagen de Samuel Palache. Ahí está, ¿sí? Esta imagen que están viendo en pantalla de Samuel Palache, algunos dicen que la pintó Rembrandt, otros dicen que se pintó en el taller de Rembrandt, y acá podemos ver cómo era este hombre. En nuestra comunidad tenemos a los Palachi, que entendemos que vienen de los Palache. Y vamos a poner una foto de Rafael, ¿sí?, que viene a nuestro Minyan. Y díganme, ahora está, ¿sí?, ahí si lo están viendo, si no es parecido nuestro Rafael Palachi al pirata, corsario, diplomático, todo lo que podemos decir, Samuel Palache. Samuel Palache fue el primero que logró, con todos estos judíos que venían de grupos de marranos y demás, hacer una cena de alguna manera pública de Pesaj en Ámsterdam. Presidió la comunidad, y Samuel Palache va a inspirar a otros jóvenes que van a ser piratas y corsarios, que van a estar ligados, y esto también lo hablé, por ejemplo, con Israel, que sabía, en lo que fue la conquista, que duró unos años, de Recife por parte de los holandeses, que le conquistaron a Portugal. En Recife, hablando de nuestra América Latina, se encuentra la comunidad judía más antigua. Yo la pude conocer, está ahí, y parte del grupo, no solo de holandeses, fueron de judíos que cuentan los testimonios que iban en sus barcos con banderas macabeas a luchar contra los portugueses, en este caso, y si no, a luchar también con los españoles. Todo esto que podríamos seguir hablando mucho tiempo, me parece importante contártelo, porque por lo menos a mí
me hizo ver una parte de la historia judía de otra manera. Durante mucho tiempo, por ejemplo, en Israel, se vivió la Shoah con un discurso de los judíos diaspóricos no hicieron nada para defenderse, fueron como corderos obedeciendo. Y con muchas fuentes históricas y con mucha justicia histórica se reconoció y se encontró, hoy decimos Yom HaShoah Be'Gvurah, el día de la Shoah y del heroísmo, de cuántos jóvenes, de cuántas personas de diferentes maneras se rebelaron y lucharon contra la barbarie nazi. Pero lo que nunca había encontrado hasta este momento son testimonios de cómo los judíos de alguna manera enfrentamos lo peor que fue el terror medieval, que fue la Inquisición. Estas historias donde, desde ya aclaro, hay historias de héroes y hay historias de personas que no tienen nada de héroes, nos hablan de testimonios de quienes se animaron a enfrentar a las peores fuerzas de la Inquisición, a los españoles que nos habían expulsado, a quienes nos atacaban de la peor manera. Jamaica, por ejemplo, fue una de las islas que fue heredada por Colón y su familia, donde llegaron muchos criptojudíos. ¿Qué tuvo de interesante Jamaica? Que con un acuerdo con Cromwell, el gran héroe británico, por primera vez se empezó a dar la libertad religiosa acá en nuestra América Latina. Como hablamos de Spinoza, Spinoza fue el primero quizás quien desde la palabra, desde los textos, desde el pensamiento, luchó por la libertad religiosa. Otros lo hicieron como pudieron, siguiendo escondidas sus tradiciones. Y otros lo hicieron creando nuevos lugares, luchando por la libertad y mostrando a sus pares judíos que no íbamos a agachar ni bajar la cabeza. Y se dice que gran parte de estas estrategias es lo que hizo la caída, por ejemplo, del Imperio Español, quien tanto nos persiguió y quien no perduró en ese monopolio comercial, de navegación y económico. Y pensaba que venimos estos días hablando de la esperanza, que venimos en estos días viendo que el mundo cambió, que pareciera ser que estamos en la Argentina especialmente en una gran tormenta, hay bombardeos, hay huracanes, hay derrumbes, hay enemigos. Y en todo eso pienso en el espíritu de Palache, Samuel, en Sinán, en los jóvenes piratas macabeos, para que nos guíen a navegar por este año, para saber que tarde o temprano vamos a llegar a la tierra, que seguramente hay muchos tesoros por encontrar, que cuando decían que era imposible enfrentar a estos grandes enemigos, pudimos hacerlo. Y espero que esta esperanza sea la misma que nos acompañe en estos días y en este tiempo, para saber que lo que anhelamos podemos alcanzarlo. Gmar Hatimá Tová para todos.